Bueno, gente, a ver, ¿qué se puede venir hoy? Ahora en serio. Yo creo que algo top, ¿eh? Tengo bastante hype, la verdad. Yo en lo personal, bueno, algún gachita por ahí que ya sabemos que van a anunciar, la Siete fecha y meses, tal. un saludo, Tengo ganas pues de lo un del besito. Cuphead, mucho. ¿Qué esperáis vosotros? Bueno, visteis lo de... A ver, pero esto es lo de siempre. No sé si visteis lo de... ¿Cómo se llama? A ver, ¿dónde está esto? ¿Viste lo de Kojima? A ver si lo veo aquí. El otro día. El otro día puso una foto, ¿no? ¿Dónde está? Buenas tardes, soy Pero Ichan. no tiene por qué ¿Cómo ser puede nada. ser que Juan y el Copias anunciasen ayer renovación del canal y nosotros seguimos pochos? Somos números. Toma tu sueldo Nescafé. Grande, coño, pero ¿qué queréis que haga yo? Pues si está todo hecho, soy el mejor, no hace falta cambiar nada, El que cabrón. me cuenta. El Kojima es que no para de hacer retweet a todo, macho. Espérate, tenía aquí un anuncio, una cosa que puso. Y puso un reloj, pero es que eso no tiene nada que ver, o sea, ¿qué decir? Era lo del puzzle del piano, creo que era. No lo veo, macho, ahora. Joder, es que no lo veo. Puso un tweet básicamente donde salían varias fotos y en una salía que eran las 9:10. Que es el puzzle de Hola, lo soy del Chueco, soy un del Silent Hill streamer de 1, pero calidad. vamos. Y original. Me conoceréis por películas como Viejete te da por el ojete. No veas que pito tiene el calvito detrás del croma. Te dejo en coma. Tercero del mundo me Grande, da coño. muy profundo el calvo de Coy. Coge Dios en mi sillita. No veas que lo... Chicos, luego en principio hablaremos con Juan un ratillo, a lo mejor por Discord. Me ha dicho que depende cómo sea la conferencia y tal. Bueno, muy pesado, ya sabemos que es muy pesado. Me ha dicho, por favor, quiero verlo contigo, me hace ilusión y déjame en paz, cabezón de los cojones. Pero bueno, luego si eso lo... Estaremos con él hablando un poquito de qué nos ha parecido la conferencia y eso, yo Sergio, creo. cuando vienes a Tenerife de nuevo, un saludo a los malitos del Chatugú. Vale, ¿dónde está? Un momento, es que no lo encuentro esto, chicos. No encuentro lo de Kojima, que era un tweet que estaba guay. Pero como pone Ahora que ha 50 por resucitado día... el oh, Genshin, ¿volverá el Yatmen? Gracias. seguramente sí, ¿no? El de las sofás para PC, sí, pero... Esto se puede poner igualmente, ¿no? Hombre, a ver, a mí el uno me gustó más. Es que también lo viví distinto, ¿eh? Se ha filtrado. Ya, pero no sé si se puede poner. ¿La gente lo está poniendo? A ver. Pues oye. Ah. Qué grande, Marty. Te doy un cafetito, ¿no? One Piece se puede venir, ¿no? Esa taza te la he regalado yo. ¿Sí? Sí. Ya lo sé, coño. Ya lo sé, no te acuerdas. No me acordaba. De Quarry mañana. Chicos. ¿Y qué tal estará el de Quarry? Un besito ¿Alguien para sabe? tú y otro para Martí. A ver. Nene, Ah, mira, era aquí. No, pero este no es. te cierro, ¿eh? Vale. Voy a hacer samorejo porque se va a escuchar. Vale. No, pero este no es el. Este era el 9:20, era otro, que eran como 9:10 y tal. A ver qué más hay por aquí. El 13 de junio. Uy, uy, Un uy. Es que se, besito. se vienen como Pues un demasiadas besito. cosas estos días, ¿no? Martí carrileando como siempre. Chat. El día 13 van a enseñar más cosas del Resident Evil 4. ¿Vale? Showcase. Me provocaste volver al Genshin padre, a sacar la billetera Let's Go putita ugu. Lo cubriremos también, ¿no? ¿Vosotros de qué tenéis ganas, chicos? ¿Qué Hola. esperáis que van a sacar hoy? Queda poco, quedan 40 minutos, ¿eh? Gracias por las suscripciones, gente.
De que me atropellen, bueno. A ver, se supone que el Simpson no está... A ver. El tío dijo que no iba a haber nada tocho, que la gente no tuviese muchas expectativas. No sé si es para baitear o es real. 46 meses. Una Decían que no iba a haber casi, camiseta de no iba a haber casi juegos Gracias. nuevos, pero era todo de juegos que se sabían. Que eso no es malo tampoco. Tengo un hambre, gente. Padre, ayer me dijeron que hablase en el entierro de mi bisabuela, y emocionado dije vuela alto putita tercera del fucking wall. Joder, pues Me igual. han desheredado. Hombre, igual te calentaste, ¿no? Igual te viniste arriba. Jeje. Sí, he visto el de las sofás. Remaster, bueno, remake, no sé qué cojones es. O sea, ¿cómo se llama esto? Para PC, qué grande, lo jugaremos, ¿eh? El 1, a mí el 1 me gustó mucho más que el 2. Street Fighter 6, Call of Duty, de Callisto Protocol, tengo mucho hype. Gotham Knights, Marvel Midnight Suns, ¿qué es eso, loco? El de One Piece, la Tortuga Ninja. Como es muy extraño. Con la boca, crack. ¿Queréis que veamos la conferencia de las 12 de Devolver? ¿O no queréis eso? ¿Os apetece? Bueno, ahí yo creo que van a enseñar algún indie top, ¿no? Lo que pasa que hasta las 12 habrá que jugar algo, ¿no? Porque ¿cuánto dura esto? ¿Una hora y media? Buen día, chancletas. 10 meses es suficiente para darme cuenta que te quiero. ¿Me quieres? ¿No? ¿Sí? Gane. Mañana, os Sarge. recuerdo, mañana no sé a qué hora. ¿A qué hora más o menos podríamos hacer el especial? ¿A las 6 empezamos? Mañana tenemos especial de Quarry y me lo paso del tirón, ¿eh? Para PC, qué guapo, voy a poder jugar el remake del remake del remake. Me lo voy a comprar por cuarta vez. Muchas gracias, Sony. Vi en 10 minutos del Quarry, es God, pero me espera mañana. ¿Pero la habéis visto? ¿Han salido las reviews? De Quarry, ¿cómo se llama esto? De Quarry. Reviews, a ver. Silkson Pepo Clown. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver reviews. Oh, hostia, le ponen de puta madre, ¿no? Mucho 90, a ver. Tengo mucho hype por este juego, ¿eh? Mañana me lo voy a pasar del tirón, de hecho, ¿eh? O sea, me lo voy a pasar entero mañana, ¿eh? Sí, sé que lo están jugando por tema de AD algunos, pero bueno, yo lo voy a jugar mañana. O sea... A ver, las notas, bueno, 100, 90, 90, 80, 75, 70, tal. Yo creo que será un juego de un 8, 8 y medio, ¿eh? Para lo que es. Mañana lo jugamos, ¿eh? Es como la de un puto 100, ¿sabes? O sea, es que la peña se fue a cada porro. El sábado hay Nintendo Direct, ¿no? También. No, no es el sábado. Es el 15, ¿no? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? Vale, eso por otro lado. Me acabo de quedar muy verdad. Tío, yo esto cliqué por ahí, gente. Gente, Spotch.
¿Viste la presentación de los juegos o no te quieres spoilear? He visto alguna cosa, aunque no me quiero todas. Realmente, ¿sabes? O sea, no me creo todo. Pero bueno, esto es como siempre, ¿no? Van sacando cosas y... Soriequeton, cabrón. Y de todo lo que sacan 25 alguna es ya por real, aquí por como 2 cojones años. también, ¿sabes? Es normal, ¿sabes? Pero bueno, habrá que ver. Ya tengo muchas ganas, ¿eh? Queda media horita. Y vamos a ver qué tal, ¿eh? ¿Crees que van a sacar algo de Final 9? No sé yo, ¿eh? Quizás pronto, ¿no? O sea, ¿les interesa a Square Enix sacar algo del Final Fantasy 9? No tienen que sacar antes el Final Fantasy, la segunda parte del 7, el 16. Meterte en un Final Fantasy 9 ahora mismo. No sé si es lo más óptimo, ¿eh? O sea, teniendo el 16 y que tienen que sacar la segunda parte del 7, ¿no? Para que no me salgan anuncios, bebé. Claro, tiene que sacar la 2, ¿no? Lo digo porque salió en el leak de Nvidia. Ya, puede ser. Habrá que ver. No sé, habrá que ver. El Ark 2 va a estar también, en principio, Mejor creo. dejar el ¿Vale? Bray, cara sonriente. Creo que el Ark va a estar. ¿Me quito? ¿Qué es esto? Ayer que hubo en lo de Netflix, no salió nada de Arcane, ¿no? Bueno, me lo hubieseis puesto por todos lados, de hecho. Esto no lo he visto yo, ¿eh? ¿Será mejor que el juego? No creo que sea muy difícil, ¿no? Sí, un anime de Cyberpunk. A ver, Cyberpunk está guapísimo. O sea, lo que es el universo de Cyberpunk mola, pero... Tiene buena pinta, ¿no? La veremos, obviamente, ¿no? Quita esto, me cierran el canal, coño. De Arcane he visto que no ha salido mucha historia. A ver, es que yo... La gente dice que iba a salir el 2. De Arcane, lo del 2, y yo me parecía pronto, ¿eh? ¿Vendrá con los bugs? Pues no lo sé. ¿Viste el último capítulo de Obi-Wan? No. Sí, no pude hacer mucha cosa. Ayer estuvimos todo el día por ahí, luego llegamos a casa y vimos el último de Jujutsu que tenía pendiente. Me ha gustado la serie, pero me ha parecido... La primera temporada me parece un poco descafeinada. O sea, el final de season es como muy anticlimático para mí. Me esperaba más. También es que yo creo que iba con demasiado hype, porque todo el mundo me decía, no, Jujutsu viene es la polla, conferencia. es que es la Let's hostia, go. es que es de las mejores series, ¿qué tal? Está guapa y tal, pero... Los 3 últimos episodios son muy... Para mí no está a la altura de un final de temporada, donde deberían pasar cosas muy explosivas, muchas mierdas y tal, sin más. ¿Viste lo de Shaw de Minecraft? Chicos, puede que esté en eso, ¿no? ¿Qué incríen? Lo de Shaw Games, puede que esté, ¿no? Se puede venir, ¿no? Sí, lo de la sofá ya lo hemos visto. Bueno, lo hemos visto aunque no lo he puesto por aquí. El trailer de Black Adam lo acabamos de ver. Sí, lo he visto lo de las skins del Among Us. Me las tengo que pillar. No sé si están ya, no las pondré esta noche. Pero son las mochilas de los muñequitos y está guapa, loco. Las quiero. Si ni Minecraft juegas, pero tú te crees que de los que participan juegan a Minecraft todos, crack. ¿Tú crees que tiene algo que ver el Minecraft con los Shaw Games? Cállate la puta boca, no sé ni dónde te da el aire, crack.
Me parió. Saca la skin de LOL hoy. Un saludo que... Ya, ese ya le vimos, el Pues Wuthering un Waves. saludo. Lo vimos. Tienes que comprar el paquete de 1 euro de estrellas del Among Us en Epic. Y te dan el bundle. ¿Qué es eso? ¿El paquete de 1 euro de estrellas? Eso no sé lo que es. No sé, decime que tengo que comprarme y me lo pillo, coño. ¿Voy a palmar el primero? Bueno, ya veremos. Ahora aparecen las últimas subs arriba del canal. Hostias, ¿eso es nuevo? ¿Qué es eso, loco? ¡Qué grande! ¿No queréis ver vuestro nombre ahí arriba? ¿Qué es eso del chat? Está guapísima, ¿eh? Suscribiros 25 personas para ver si salen 225, gente. Vamos a verlo. A ver, ¿qué coño es eso? Es verdad, sale ahí, ¿no? Suscríbete, regálanos que es que tal, ¿no? Ah, no, ya no salen, loco. Qué raro. Un poco raro, ¿no? Es que yo tengo bugueado. Tengo bugueado Twitch. O sea, mira lo que me sale a mí. Yo lo tengo bugueado, no sé qué le ha pasado. Pero se me ha bugueado hoy, mirad. Sale como que está petado esto. Que no quiero ya, amigos. Señor, no le Mira, digo ¿lo nada veis? porque lo respeto. Disculpa por salirme el otro día. Lo tengo aquí padre. bugueado, No gente. tenía opción. O sea, esto no sé lo que es. Está como está roto. Algo de un fantasma, loco. O sea, vaya rayada en verdad, ¿no? Mucho que está guapo, mira, mira. Es como infinito. Y se van generando infinitos de forma aleatoria, ¿no? Extensión caliente. Ah, no. Me he rayado muchísimo. Pone exterior caliente. Y había leído A ver, extensión caliente. saludos, Cuidado, chat. a ver si hay algo raro por ahí, coño. Exterior caliente. Había leído extensión caliente. Digo, hostias. Se viene un poquito de Pornhub, ¿no? ¿Alguna cosa? Digo, a ver si me la pueden liar, ¿no? Me mola esto, ¿eh? Hasta que no empiece el directo me quedo aquí. Porque es como infinito, ¿no? Está guapo, loco. Estamos como en una simulación, cabrón. ¿Has visto la nueva extensión de Twitch? No. Espérate, vamos a quitar esto ya, me estoy rayando. Nueva extensión de Twitch, a ver. Ah, pues ni idea. No es del Chrome, no sé. Puedes poner en favoritos. Me pones a mí, ya está, chicos. Hoy sale Velvet a las 10, el nuevo personaje de LOL. Pues igual podemos probarlo luego. La conferencia aquí para que la tengas a mano, la tengo, chicos. No, don't worry, man. Empezará very soon, ¿no? Tengo mucho hype, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Porque creo que da tanto, ¿eh? Son ni media ya, ¿eh? Tienes que ir a la tienda de Epic en el buscador, poner a Monas y meterle y comprar el pack de 20 estrellas, 20 pavos, que es el más barato del juego, que cuesta uno con no sé qué. Y te dan en la mochila con los cromas y el baile lo puedes hacer ahora en un momento. Vale, luego, ahora no, crack. Claro, que no te la alientes. 20 estrellas es esto, ¿no? A ver. ¿Pero esto qué es de 20 estrellas? Compra 20 estrellas de Monas para desbloquear una nueva galaxia de personalización. Vale, luego me lo picho, chicos. Recordádmelo luego, por favor. Luego ya no está. Bueno, pues lo compro ahora. Espérate. A ver. Luego me paséis el directo, que lo acabo de quitar. ¿Puede Blizzard sacar hoy algo? Sí, te sacará un pack de 50 euros del Diablo Inmortal. Un par de hits. Tu cupón caducará pronto, no sé qué ni qué es esto. A ver, buscar Among Us. No, pero no me sale. Stars Among Us. Chicos, no me sale, gente. ¿Alguien me dice qué tengo que poner aquí para encontrarlo? No lo encuentro, ¿eh? ¿Vas a seguir jugando al Gris si no te apetece? Coño, si juega el otro día, el último directo. Among Us. ¿Le doy? No, pero son 4 pavos, no es esto. Complementos. 20 estrellas. ¿Para qué son las estrellas, loco? No sé, la voy a comprar, esos cojones. Comprar, a ver. Por cierto, el otro día, yo ya tengo la skin. Luego echamos una partidita. A lo mejor. Mira,
Cuando se acabe, igual le digo a Juan de jugar unas partidas a Fortnite, coño. Y así estrenamos el Spider-Man nuevo. Lo sentimos, pero no cumples alguno de los requisitos para comprar este pack. ¿Por qué? Tengo que tener el juego también. Tiene sentido, ¿no? Tengo que tener el juego también, chicos. No. Lo que tengo que hacer para comprar una puta mochila de un juego, macho. No tiene sentido. Que sí, que me voy a comprar la monas este. Comprando el juego te basta si no lo tienes. ¿Ah, sí? Ya 6 mesecitos, padre Ugu. O sea, con el juego ya es suficiente si ya lo tienes. Explícamelo bien, por favor. Es la mochila es God, ¿eh? Ah, me pone que ya lo tengo. A ver. Me meto dentro, ¿eh? Acabo de comprar las monedas y me han dado unas cosas. A ver, la mochila es God, ¿eh? Vamos a mirarlo. Un momentito aquí en riguroso directo, chicos. ¿Y el baile qué tal? Por cierto, así se ve in-game. Hostia, se mueve y todo in-game, ¿no? Está guapísima, loco. No he podido ver a Goy, ¿qué tal ha ido? Pues han ganado. ¿Qué van a hacer, coño? Pues ganar. Ya tocaba, ¿no? Iba y dijo, si no ganéis el siguiente partido, a todo el mundo va fuera del equipo, todos. Y ha ganado, obviamente. Buenas tardes, padre. El mes ¡Mira! pasado no me quisiste dar un besito. ¿Hay suerte este mes? Te doy ¿No? un saludito. Vaya. ¿Y un saludito? Pues un saludito. Mira, gente. Chat. El nuevo Spider-Man. Con el Among Us. Qué grande, ¿no? A ver, un momento. Me meto un momento, pero solo para verlo de forma temporal. Buenas, padres. 20 meses ya que se dice pronto. La tienda Así del que Fortnite lo está debemos pocha, hacer últimamente. 20 meses, 20 meses, 20 meses, 20 meses, 20 meses. O sea, lo de 20 Valenciaga meses, ya 20 huele, meses, Epic 20 Games. meses, 20 meses, 20 meses. O sea, lo de la Valenciaga ya huele, que lo habéis puesto 20 veces desde que llevo jugando y llevo jugando un mes. O sea, ya está bien, ¿no? O sea, vais a sacar Arcane o os tengo que hacer un puto esquema. Loco. Esta no la tengo. 700 pavos solo esto. Y esto me mola, en verdad, ¿no? Igual la pillo, ¿no? No he visto esta skin. O sea, no la tengo. Este es nuevo. A ver. A ver, vamos a ver in-game cómo es esto. Ah, ya la tengo. Vamos a ver el nuevo Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. You stronger, Me cago en la Spider-Man. puta, padre. Llevaba 2 meses sin entrar por el TFG y por fin lo he entregado. Gracias, padre. Ahora ya puedo. ¿No ver conocéis esa sin canción? La de remordimientos. Spider-Man, Spider-Man. Nena, nena. Pero es como muy antigua. No había ni nacido, cracks. Las alucinantes aventuras del hombre araña. En Latam más conocido como. ¿Cómo es el tejedor de lana? Es, ¿no? En Latam, ¿cómo es? ¡Mira, mira, mira! ¡Es God, eh! No tiene ningún tipo de sentido esta skin, ¿no? ¿Tú sí habías nacido, padre? Cómo mola, ¿no? Está guapísimo, ¿no? Miguel, el hombre araña, ¿no? Bueno, chicos, solo quería entrar a mirar la skin, da igual. Mato a una persona con mis propias manos y nos salimos. La categoría. Chicos, he entrado a la skin. ¿Pero solo está este color? Gente, os me tengo que comprar más. Mira, mira, mola muchísimo, ¿eh? Y este Spider-Man es God, cabrón. A ver, ¿quién baja aquí? Que se lo voy a explicar, por favor. Venga, en serio. ¿Hay alguien aquí que tenga que matar con mis propias manos? ¡Pum! Masoteado. Buenas, padre. Espera, ¿qué mata ese tío? ¿Has tomado agua? ¿Un saludo? Grande lo que te sé. ¡Pum! ¡Pum!
¡Pum! ¡Joder! ¡Soy buenísimo! ¡Tiene sentido! ¿Hay alguien más? Se están matando a pepazos ahí, Yo no voy a jugar, O sea, voy a dar por el culo un momento rápido y nos salimos, chicos. No quiero un escudo, no me hace ni falta, gente. Otro mesecito más contigo, padre. Espero que estés teniendo una buena semanita. No, es mal. Lo mismo para vosotros. ¡Yo, bitch! ¡Stop! Todos feder. Voy a por ese tío, voy a por ese tío. Fuck you, bitch! Uy, Dios mío. Dios, soy muy bueno. ¿Alguien ahí? 3. ¡Pam! En la boca. Ay, ¿cómo diré? Nada, está guapa la skin, La skin está guapa, en verdad, ¡Vamos, Spider-Man! ¡Spider-Man! Pictures of my friends on my Instagram, the photos of my toes, of my the visuals in these frames look better than the other. Eché uno de vida, me suena a cojones. ¡Hijo de puta! Ah, 34, coño. Ah, ya estaría, chicos. Está guapa la skin, El otro malísimo. Me mató porque te un hit. Y yo soy muy bueno. Nada, luego echamos unos Fortnite, Se lo diré a Juan Alberto, ¿no? Que le regalé una skin hace ya mucho tiempo. El del Alien Cabezón, que le representa tanto. Y el hijo de puta no ha jugado conmigo ni nada. O sea, el tío tiene una cara, no tiene sentido, vaya. Pero bueno, luego unas partidas. La valleta de mi cocina tiene mejor pinta. Me puedo suscribir, Celis. Te lo agradezco. Si te suscribes ahora mismo, te voy a dar un puto regalo. Te lo juro por Dios. En serio. Pero bueno, lo que estaba comentando, chicos. Que luego, a ver, es a las 8, va a ser ahora, en 15 minutos. Durará hora y media, tal. Que desde las 10 hasta las 12, ¿qué hacemos? Pues uno Fortnite, ¿no? Dura 3 horas, no me jodas. ¿Me suscribo si me regalas algo? Claro que sí, crack. Te como la tulita, padre. Dura 1 hora y media. Uf. Hora y media durito, Durito hora y media, ¿Cómo va a durar 3 horas, chicos? ¿Cómo va a durar 3 horas? Me pego un tiro de cojones. Regalan en el Epic un juego de tiburones con habilidades y skins. Pero ese ya lo jugamos en directo, creo. ¿Cómo va a durar 3 horas, loco? Durará hora y poco. ¿Tienes hype por algo del Summer Game Festival? Cualquier gacha que esté guapo. Nada, mentira. Sí, tengo hype. Pero no me quiero ilusionar mucho, ¿no? Me apetece un poquito de Cuphead, algo salvaje, algo perrón, ¿no? Pero bueno. Durito 3 horas como Durito, te gusta, como a mí me padre. gusta, ¿no? Un besito, pues, un saludo. Saludito, caño. Vale, me encontré un juego que está guapo. Te paso el link. Me suda la polla lo que me pases, porque estamos aquí para ver otra cosa. No te enteras, crack. ¿Te has hecho algo bueno paradito? Yo no puedo jugar en todo el día. A ver qué juego es. Padre, me encontré un juego que está guaposimo. Te paso link y de atrasado feliz cumple a madre. Joder. Ah, pensé que me decías a mí, que ha sido ya, llevo ya. Mi cumpleaños fue hace ya 3 años, coño. A ver, ¿dónde está esto? Pum, Tiny Folks. Ah, ya sé cuál es, creo. Buenas, Knekro. Vale. Oh. Cuidado, chicos. Tengo mucho hype, ahora sí, de verdad. Ahora tengo mucho, Espero que sea algo tocho, de verdad.
Baby. PSSS le hablamos de Rito Games para que se abra unos orbes bien jugositos. Bien, me gusta. PSS. ¿Viste Black Adam? Sí, lo hemos visto antes. Joder, con el sol, macho. Son las 8 de la tarde y está pegando el sol aquí, en plan, ¿en serio? Loco. ¿Qué coño? Me tengo que ir a Londres a vivir. No aguanto esta mierda. ¿A quién hay que devolver algo a las 12? Bueno, el tío este está gilipollas. Pom, 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 pom. Knekro, tengo el tuit turbo y ya no me como anuncios. ¿Qué me das a cambio para que renueve la sub el siguiente mes? Ponte a bailar, mandarme besos Sí. o enseñar Mira, cacha en una lo que te piscina voy a o dar no te son tiro 2 las hostias, sumas. Avisado quedas. Lo que tiene que hacer es espabilar. Punto. Buenas, padre, me acabo de tirar un cuesco y no veas cómo huele. ¿Vas a reaccionar con el cabezón de Art Attack? No sé, yo le he dicho a Juan, ¿qué quieres hacer? O sea, claro, me dice Juan, vemos esto juntos, hacemos no sé qué. Digo, Juan, ¿qué te apetece? Lo que tú quieras. Y claro, Juan dice, si quieres después, después. Si quieres antes o durante, me lo dices. Digo, Juan, ¿tú qué quieres? Y me dice, depende del ritmo. Si es algo súper trepidante y tal, lo vemos cada uno. Y comentamos luego. Si es un tostón, lo metemos en Discord. Muy bien, Juan, ¿algo más? Algo trepidante. Juan, es una puta conferencia de videojuegos. Trepidante, mis cojones. Trepidante, wow. Un saludito, padre. Un saludito, ¿no? Pom, 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 pom. Nah, yo tengo mucho hype, ¿eh? Se puede venir ahora, ¿eh? No joder. ¿Podemos hacer una conversación seria de los Otro tontos que mes dicen que más. prefieren el verano Qué antes que el invierno? pesado. Ya. Bueno, pero es que esto es algo raro, ¿eh? Eso es como todo, ¿no? A la gente que le gusta el invierno, lo que quieren en el invierno es estar calentitos en su casa, ¿no? A 40 grados, con la calefacción, con ropa full. Pues entonces te gusta el verano realmente, ¿no? Quiero decir, a quien le gusta el invierno no le gusta el frío, lo que le gusta es estar calentito. Pues coño, en el verano estás calentito, ¿no? Pensad en ello. Pensadlo, por favor. Pensad eso. No es lo mismo, obviamente no es lo mismo, cabrón. Igual al revés, ¿no? Es al revés. Lo que le gusta el invierno le gusta estar trepaditos con mantita. En verano, a ver, yo lo que sí que... Knekro, ¿cuál es el mayor hype del E3? ¿Qué juego? O sea, del E3 no lo sé, depende. O sea, cualquier cosilla. Mira, a mí me gusta el verano y tú también. Pirata, ven aquí, ¿qué dices de tío? A mí, por ejemplo, lo que sí que es verdad es que cuando estás en invierno, te tapas, pones la 27 calefacción, meses, tal. compadre. Feliz Es como el distinto, o primer sea, día. la forma de combatir el frío es como más placentera que el verano. Porque el verano, en la calle no puedes combatirlo. ¿Qué te quitas? Toda la ropa, da igual. Te vas a morir de una insolación, da igual lo que hagas. ¿Vale? Me meto a la piscina, tal, no sé qué. No tienes piscina, no te lo puedes permitir. O sea, te vas a morir igual. Si solo, además. No, en serio. Pero, y luego aquí, en casa, el aire acondicionado para mí no es satisfactorio. ¿Sabes? Para mí, poner el aire acondicionado no es en plan, no sé cómo explicarlo, es raro. Porque a veces hasta molesta, loco. Menos cuando te llega la factura, ya. En verano te duchas, comes helado, bebidas frías. Sí, y eso te duran 5 minutos. Y luego, pum, calor. Toma por culo. ¡10 minutos, chicos! ¡Pasadme el link, gente! Quarry mañana, especial, 12 horitas o lo que sea. Pero bueno, también pensad una cosa, que los mojitos te los puedes tomar tanto en verano como en invierno, que es lo que aquí buscamos, ¿no? Un poquito, chicos. Pásame el link, porfa, ahí está. Claro, cabrón. Let's go. Por cierto, ahora que hemos dicho lo de... Que hemos dicho de los mojitos y tal. Probé el otro día, bueno, compramos Marta y yo una ginebra, porque a mí no me gusta ni el whisky, no me gusta nada. Buenas tardes. Si tengo que beber algo de vez en ¿No cuando, aparte de crees los que los mojitos, del obviamente. chat son muy pesados? Sí, son muy pesados. Un saludo.
A mí, por ejemplo, el whisky y todas esas cosas no me llaman mucho la atención. Pero de ginebras, pues me hace gracia, ¿no? Tanqueray Ten, el Hendrick este y tal. Y el otro día probamos pillamos una ginebra que es japonesa, no me acuerdo el nombre. Es Ryuri no sé qué. Está muy rica, ¿eh? No está mal. ¿Cómo se llama? Ginebra japonesa. ¿Eh? Ginebra japonesa. A ver. Roku. Esta es la Roku, esta rara, ¿no? Roku Gin. Y está muy buena, está bien. Lo malo que tiene la ginebra es que por regla general saben a colonia, muchas de ellas, ¿no? Esta está muy bien. ¿Sabes lo que es la ruca? Mira, te voy a decir algo de un familiar, pero voy a ser buena gente. ¿Cuál es tu comida favorita? Algo que puedas comer a diario. Mi comida preferida no sé, pero yo jamón serrano podría comer durante toda mi vida. Un 5J. En la boquita, Todos los días. ¿cómo te O gusta? sea, yo un jamón 5J lo podría comer a cualquier hora. Ahora mismo me apetece, mañana, a tal. Pum. ¿Qué más? No. Yo creo que lo que podría comer cualquier época del año y en cualquier momento, aunque sea 40 grados, es sopa. Yo, por ejemplo, una sopita de pollo o algo de eso me entra solo, da igual el momento. O sea, creo que en mi vida he dicho que no a una sopa, nunca. En plan, no me apetece sopa, nunca. Creo que nunca, ¿eh? O sea, por ejemplo, un cocido. Ruca goz. Yo me acuerdo que iba a tomarme un cocido ahí a un sitio en Madrid y tal, y era que era casi verano, y me tomaba unos... Salía con unos sudores y todo bien a gusto, ¿eh? O sea, una sopita, en verdad. Incluso de verduras. Bueno, ahí ya te has calentado. No me desagrada de verduras. O sea, una sopa es una sopa, pero la de pollito es la buena. Hola. Igual que mi viejo, sopa en verano. Pero es que la sopa es Dios. O sea, realmente. Eventos especiales, chicos. Vamos para allá. Que esto empieza a ver Isun, ¿eh? ¿Sopa de misco? Sí, bien hecho. Macarrones nunca cansan. Nah, sopa con 40 grados a mí me da igual. La sopa es... Mira, la sopa además me gusta con casi cualquier tipo de pasta. La que más me gusta para mí es los fideos cabello de ángel, que se llama. Que son los finitos, finitos, finitos. Por ejemplo, no me gustan... No me gustan, por ejemplo... Lo diré. La pasta así muy gorda no me gusta mucho. O sea, no me hace mucha gracia. Por ejemplo, los fideos súper gordos no me hacen gracia, cosas así. Cabello de ángel, cabello de Knekro, ¿no? Bien, excelente. Esos fideos son una mierda, Vanir. No tienes ni puta idea de nada, por favor, cállate. En serio. No hagas el ridículo, tú. Te digo también de serio. Sopa de crotolamo, por ejemplo. Fideos cabellín. Cabello de ángel es dulce. Se llama cabello de ángel, crack, lo tengo ahí. Los galets lo mejor, pero es que los galets son muy grandes, ¿no? También. Sopa de galets. Eso lo descubrí aquí en Cataluña, ¿no? Catalán. Una sopa de galets. Digo, ¿qué coño es eso? De galgo. No sé lo que es galets. Me daba susto. Y me dijeron lo que era. Y digo, ah, vale. Que eran las caracolas esas grandes, ¿no? 6 minutes remaining. Se ha quedado pillado. Oh, qué susto, loco. ¿Qué ha pasado? Se ha cortado el directo. Ha vuelto. What the fuck. Espérate que se ha... F. No me jodáis, se ha caído el directo, ¿eh? Del Game Awards. Se ha caído. Fuck. F. Luego F también, ¿no? Bro. Un puto poser, crack. ¿Están regalando bits a este canal? Sea una broma, ¿no? ¿He visto bits por aquí? No creo, ¿no? Tren del hype. ¿Pero qué estáis haciendo en este canal, loco? Regalando cosas. Regálamelos a mí, coño. Where's my money, bitch? ¿Ha vuelto o no? Ah, hostia, se hemos pasado de 9 minutos a 5. No tiene sentido esto, ¿no? Ah, me han mandado un kit también para del PC Gaming Show. Me han mandado un correo.
A ver. Oh, espérate. El buen solcito en la cara o no se viene de Last of Us maqueado. Influencer Kit para PC y Gaming Show. Este mensaje parece peligroso. Un momento, espérate. ¿Qué coño es esto? Este mensaje parece peligroso. 19 meses contigo, padre, y ni un besito timidín. Hoy será El mi evento día van de a ofrecer suerte. 45 nuevos títulos. ¿En serio? Incluyendo títulos que no se conocen. No sé, esto igual es un scam, ¿eh? Hackers rusos. Me extrañaría, vaya. Buah. Soy el único que le llegan mensajes al correo de que han iniciado cuenta en alguna cuenta mía que es relacionado con algún launcher ruso. O sea, a mí me están hackeando todos los días. De cuentas que de juegos que no tengo ni puta idea. Ha logrado desde aquí, no sé qué, pum, de Rusia, de China. En China se pone hasta el culo Se con mis vuelve cuentas. siempre, compadre. Entiendo. A mí me pasa igual, ¿no? Nunca me llegó eso, bueno, porque tú no tienes cuentas de nada, crack. Es normal, ¿no? Lo típico, ¿no? Por ejemplo, ayer me quitaron como 30.000 euros y digo, será normal, ¿no? Ya me lo darán. Pero bueno, el día a día, ¿no? Te roban los del Genshin. Chicos, vosotros sabéis que está el doble check ese, el doble check, el autentificador a 2 pasos ese. Pues yo tengo el autentificador a 20 pasos en el Genshin. O sea, tú te lo vas en mi cuenta del Genshin y tengo el 2 pasos, luego tengo otros 3 pasos, tienes que venir a mi casa, a mi puerta, pedirme la contraseña. O sea, es imposible que entres, cabrón. Te lo aseguro. A mí me llegan números raros de Nigeria. Bueno, eso lo tuyo es algo distinto. Vamos a callarnos, anda. A mí me robaron la cuenta de Genshin cuando entré en mi cuenta tenía 2 C6. ¿Sí? Ojalá me pase a mí lo mismo. 2 minutes remaining. Empieza esto. Y tengo hype, la verdad. Tengo bastante hype. Espero que no se enrollen, o sea, no quiero historia, no quiero chistes fáciles, no quiero tonterías, no sé qué, entrevista con el desarrollador de no sé qué, no. Quiero hora y media de juego, sin parar. Eso es lo que quiero. Mirad de pie con esas 5 subs. Y alguna más que ha caído antes, ¿no? Gracias a todos, chicos, muchísimas gracias. Por las subs, ¿no están saliendo? Están aquí. Voy a quitar el chat. 20 meses, ya más meses que con cualquier novia. Un saludito o te tiro una pelota al yardán. Vean esos subs, lo que te... Beef 2. En la boquita, Sergio. ¿Qué es esto? Knekro no. Trepidante mi polla en tu boca, entrando y saliendo, negro. Eso sí que es trepidante, hermano. Vaya con la bordería. ¿Tú qué te crees, hermano? Que por tener 37 años tienes derecho a pisar a la gente. Cómeme la polla, tío. Pero si no sabes ni los años que tengo. Que hay que 37. devolver a Cumplí las 38 el otro día, hijo de la gran puta. Ni me felicitaste, coño. Y es el mismo día que tu novia, no te enteras. Da la mierda, loco. No sabes ni el año que vive este tío. Esposeado, chicos. Va, un minutito. Venga. Ya pude dejarla a su padre. Grande, como tiene que ser, ¿no? Cuando dice Discord, pues que me llame, coño. Yo estoy aquí, AFK. Juan te dice Discord, pero que... Vamos a ver, chicos. Vosotros no tenéis que decir nada. Juan dice Discord, que llame, coño. Me jodas, que llame, coño. Claro, Juan, si quieres Discord, llámame. ¿Qué quieres que haga? Voy a tu casa. El proceso de la extracción de la leche de mípalo consta de 2 sencillas partes. Primero es necesario Bueno, eso lo mutearé frotar el ahora, tallo cuando el mípalo esté a punto para la extracción de la leche. Es necesario apretar fuertemente a lo largo del tronco. Algo puede ser ofensivo, mucho cuidado, que nos cierran los canales, ¿eh? Empieza esto, chicos.
This is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide, wide world of video games. We are live here in Los Angeles, and whether you're streaming from home or watching inside an IMAX Está a tope, theater, chicos. welcome to our showcase event. Está a Over the tope, ¿eh? next few hours, No puedo we'll subirlo give you más. updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you Grande play on padre. Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. De todo, de We're móvil, de all todo vamos a here sacar. to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds, Hola, and new papote. teams, Vamos and we'll con make todo, room te for Mutora esa letra, chico, small, ¿vale? independent Grandes. developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. Dice que So no vamos a let's tener get todo lo que started. queremos, pero que tendremos mucho. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit Street Fighter arcade, 6. and ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to Tiene muy evolve. buena pinta. Se ha filtrado Street todos Fighter los 6 is personajes, coming ¿eh? in 2023. Se han filtrado todos los Right personajes el otro día, lo vi en now, we're Reddit. excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Venga, gameplay exclusivo. World Premiere, World Premiere. Pinta increíble Street Fighter 6, ¿eh? Se ve de puta madre. You won't know what hit you. Let me have some fun. Let's get this mission started. Este ya está mayor, ¿no? This will be a good fight. Son como muy... Todos los tíos son exagerados en Street Fighter. Me flipa eso, loco. Es exagerado. O sea, el pie del Ryu es más grande que mi cabeza. Tampoco muy difícil, pero... Qué guapo está, ¿no? Me flipa, súper exagerado, loco. Muy espectacular, ¿eh? I'm just on another level. Street Fighter 6. Le das una oportunidad, hombre, podremos jugar, coño. Otra cosa es que queréis yo que me meta aquí en el circuito competitivo de esto. Ahí no os calentéis. It's all about the comb. All right. Next, it's time for a brand new game announcement Nuevo. here at Summer Game Fest. A ver. Check this out. Nuevo juego, ¿eh? World Premiere. New game. Sergeant Leo Alvarez of the CM Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. ¿Qué juego es este? Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of One Piece. ¿Ah, es este del otro día? No. No es la copia de Dead Space. No, porque si sería... Ha dicho un nuevo juego, bueno, puede ser. ¡Un nuevo Alien! This ain't good. Oh. What we found was Hostia, puede ser, ¿no? kind of evil. Tiene el cacharro igual, ¿no? Found us first. Ah, no. Lo bajona, ¿no? Un Knekro, ¿no? This wasn't human. ¡Hostia, sí que es! Alien Isolation 2, por favor. No quiero que sea un... No quiero un juego de Alien de tiros, como los últimos que sacaron. No, por favor, no lo quiero, ¿eh? Ya, mucho, hay muchísimos.
Pues lo es, espero que no, ¿eh? El último que sacaron este de oleadas, pocho. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. Oh, mola. And someone needs to know. Hombre, si es como el Alien Isolation, pero con varios aliens. Dark Descent. Se me acaba de me acabo, o sea, de estar empalmado y ya no. O sea, ya nada, no quiero saber nada de este juego. Cuando he visto la vista esta isométrica he dicho Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the tengo muchas ganas de este, behind the Dead Space franchise. Sí. Today I am De los creadores de Dead Space, the first raw gameplay alongside its creator Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. World Premiere. Este sí que va a estar guay, ¿eh? Tengo mucho hype de este juego, ¿eh? De los creadores de Dead Space, del original, buah. Cuidado con esto, ¿eh? No se nota, ¿sabes? Los andares, no se nota que es de esta peña, tú. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Yo creo que esto va a ser Go. Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. De ese tengo muchas ganas yo. Pinta increíble, ¿eh? De momento el trailer es el mismo, sí. Bueno, creo que hay un par de cosas diferentes, ¿no? Gives me chills every time. Joder, es que es la hostia, ¿eh? ¡Dios! ¡Hostia puta, loco! Es un punto de paz, el juego está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo. Pues yo, la movida de este es que yo sigo a una persona que trabajaba en Gearboxes, ¿no? La Gearbox se llama, ¿no? La de... ¿cómo se llama esto? La del Borderlands, ¿vale? Y ahora está trabajando aquí. Y vi un tweet el otro día de que buscaba gente para probar el juego influencer y dije, yo también quiero. 2 de diciembre, es que sale este año además, ¿sabes? Blows me away, so congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows. Mira, eso es lo que dije el otro día. Lo dije el otro día más esto yo, ¿eh? But what I'm so excited today is that chupadita gratis al Doritos. Chicos, chupadita gratis al Doritos no, tienes razón. Se lo ha currado, coño. Se lo está currando.
Yeah, we got a ¿sabes? couple minutes of, Ay. like you said, like raw gameplay. Chupadita gratis. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them Está dando un apart. poquito de que haber mucho gore, armas, han sacado un arma nueva, el grab, que le coja el tío y lo tira y The tal. nice ending we have, where we, we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Glenn Schofield, Striking Distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Aquí se viene el gameplay, que lo de antes era lo que ya hemos visto. Gráficamente se ve increíble el puto juego. Porque antes era más scripted. Pero mira, gráficamente está muy bien, ¿eh? Capturado en hardware de nueva generación. Esto está en PC, vamos. Yo creo, ¿no? Igual no, Se ve de puta madre. Esto lo vamos a gozar aquí en el canal, este juego, ¿eh? Se nota muchísimo, ¿eh? Que es la gente del Death Space. O sea, yo lo noté el otro día, cuando lo vimos. En los andares del personaje son muy similares, ¿eh? ¿Ves? Esto es el arma nueva, el grappling, que los atrae. Nada, se ve el juego muy bien. Muy bien hecho. También los bichos que tienen 50 millones de vida. Cuidado con el gordete cuidado, Hostias. La madre me parió. Quitad a mi sobrino del puto mando. No da una. Vaya aim, yo creo que está jugando con mando, Yo creo que lo ha muerto ya en la primera patada, mira, a ver. Pero no estoy seguro. Voy a darle otra hostia por si acaso. Toma. La comida de por la tarde, ahí la tienes. Está muy guapo el juego, loco. FPS, bueno, no pasa nada, chicos. Está en early. Madre mía, tú. Las muertes en este juego son una puta locura. That just happened. All right, moving on. This Está bien October, cuidado, Call sí. of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game. A ver. And today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. World premiere. Hi, everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Modern Warfare 2. A ver, quiero ver los gráficos,
Se ve bien, en verdad, Lo mismo de siempre, chicos, a ver, con los shooters que queréis. O sea, cuando sale un Modern Warfare o, bueno, un COD o un Battlefield, ¿qué esperáis, coño? Lo mismo de siempre, a ver. Es lo que hay. Pero se ve bien de momento, A ver ahora, cuando salga la cámara y tal. Se ve guapo, loco. El multigráfico pochos, ya, eso sí. Joder, gráficamente me parece una pasada, loco. Parece más un Battlefield de los buenos gráficos que tiene, cabrón. Uy, ese botón de play. Cuidado. Me parece una pasada. Las luces. Está guapísimo, loco. Ya sé que yo tampoco soy muy fan del COD y tal, pero decir que se ve de escándalo, la verdad. El tema de iluminación está muy conseguido. Pace Actor, chico, mira cómo se ve. Está increíble, cabrón. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Roger that. Hostias. On that container now. 2 copies, moving. A mí me mola lo que veo. 3 FPS. A ver ese molotov fresquito. No bad. Pero si Headson no he visto uno, Cuidado. Yo lo veo guay, se ve muy bien. Soy yo en el Fortnite, una bestia, ¿no? A ver si se va a pasar el juego, también te digo, cuidado, que ya 10 minutos aquí, La puta te parió, te lo he dicho. La puta que te parió. Pum. Hombre, el salto gráfico se nota, ¿Alguno sabe si este tendrá VR también o cómo irá eso? No creo. Sí, ¿no? ¿No? Sí tendrá el Warzone 2. Que no estoy muy puesto en plan en no sé cuál es cuál, ¿sabes? Me pierdo un poco en eso. Ah, sale en diciembre el Warzone 2 en teoría, vale. Está el Warzone, el Modern Warfare, el no sé qué, el Black Ops, el su puta madre, el remake del remake del remake. Me he perdido hace ya 3 temporadas. Bueno, han loteado la Petro, ¿no? Nos vamos, vámonos, Juanillo. Venga, venga. Que viene Destri. Cuidado, chicos.
Ya, será un juego aparte, ¿no? Sí. A ver, joder, los que dicen, no, es lo de siempre, cabrón. Gráficamente yo he visto una mejora increíble. Se ve muy bien, ¿no? ¿O qué? ¿No os parece? Yo lo veo muy bien, loco. Pues la verdad es que no. Ah, vale. Que os jodan. Loco, se ve de puta madre, no me jodas. Uno, es que, o sea, fijaos los haters hijos de puta que sois, que dice uno, mi Play 2 se ve mejor. Sí, claro, pero te fumas un porro. Que tú tienes la 1600, esa, la Nvidia 1600, no vas a mover esto, vamos, ni al mínimo, cabrón. Realmente digo, ¿el gameplay 50 minutos o qué? Ya, o sea, bueno, da que pensar, ¿no? Bueno, a ver, si lo piensas fríamente, esto lo puedo subir yo al canal como si fuese el primer episodio. Literal, chicos. Episodio 1, pum. Una cosa es que enseñes un gameplay y otra que te pases la pantalla entera, que es lo que va a pasar. Se la está pasando entera el hijo de puta, ¿eh? Bueno, otra serie sin acabar, ¿no? ¡Oh, pepazo! ¡Pum! Con la chatita. A mí gráficamente me está flipando. ¿Pensáis que en la vida real los soldados van tan despacio? ¿Pensáis que van tan despacito, chicos? Pregunta seria. ¡Go! A ver, el juego se ve increíble, o sea. ...28 de octubre, serie principal del canal. Open Beta Early Access. No, beta abierta, ¿no? That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us. And also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish, and then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, creo que va a salir en ZZZ de mi hoyo, ¿eh? Se puede venir, ¿eh? Super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. And you da las gracias como el otro a todos los desarrolladores, tal, habla de algunos personajes de la franquicia y demás. Of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait that I'm so excited that we get to show it off today. Chicos, that's just a hint of where things are going to go. I got that night, DC lo volvió a hacer, Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks this step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see que va a cambiar mucho la franquicia, dicen. Incredible graphics, all the things just within the game itself, built tema de gráficos, por ejemplo, también across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about
the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Hombre, lo de Steam es importante, lo de Steam, ¿no? Porque esta gente estaba en el launcher de Blizzard, ¿verdad? Pero luego, como pasó lo que pasó... Seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise and other elements, but we will get into the details. Va a tener creador de mapas, eso es muy tocho, en verdad, ¿eh? Extension of the Modern Warfare 2 universe, so all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise, so we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest. Vamos a qué tal, que se viene, chicos. To announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. Monkey I loved Island. this game when I was growing up, so I'm honored Monkey to Island. share this very first look. A ver. Si no, ¿de qué juego habla? ¿De PC? No sé qué es esto. Ah, no, el este, ¿cómo se llama? Ya sé cuál es. Este le vimos además el... Ay, no me acuerdo el nombre. Le vimos el otro día, loco. Que lo había jugado yo en la MS2 hace ya 1000 años. Coño. No, no es el Contra. No me acuerdo el nombre, coño. Ah, no, que no es el juego ese. Que eso es un trailer de varias cosas, ¿no? Flashback, eso es, el flashback. Flashback, eso es. Ahí está. El 2. El 1 tiene muchísimos años, ¿eh? Yo creo que no hay ni nació ni la mitad del chat. O bueno, invierno 2022. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Se podrá jugar en Early Access pronto, bueno, o una beta o una cosa, ¿no? No se ve mal este, ¿eh? Aunque veremos si se queda en un Doom Impostor, yo me entiendo, ¿sabes? Este, de hecho, este le vimos hace poco, ¿no? Y estaba muy guapo, en una gris, mírale. Hombre, gráficamente mola. De momento, y la estética y tal, así Dark Fantasy también está bien. Me recuerda al arma del Medal of Honor. El mosquete ese, ¿no? ¿Ese no fue una D? No me acuerdo, aquí en el canal no, Witchfire. Early Access Soon es lo que os he dicho. Epic Game Store, qué grandes. Con el código de Knekro en la tienda, chicos. Apoyad, por favor. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Un nuevo indie. Enjoy this world premiere game announcement. Un nuevo juego de una compañía indie. Pero nueva la compañía.
Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. A ver. Solis, everything okay in there? Otro Dead Space Impostor, ¿no? Death Stranding 2. Hostia, cuidado. Era un vampiro eso, ¿no? O le ha dado un beso. Ah, no. Knekro. La música parecía de Shaw. Something's going on here. And I need to find out what it is. Fort Solis. Bueno, de momento hemos visto ahí. Pinta interesante. A ver qué tal, ¿no? Luego. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun, the fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solis. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Será cooperativo el juego, no creo, ¿no? We can't wait to show you what we've been working on. Han presentado el By the way, Jeff, Cotsi. this looks awesome, man. Yeah, It's man. so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another Sí, que game. la I boca, mean, I chicos. feel like this Es is en your plan, first gracias por estar game aquí, since- gracias por traerme, It's tal. one of De the momento no he first dicho major mucho. ones for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian. Están hablando de los mining post. personajes suyos. Un ingeniero no His sé job is qué. to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. Está hablando de sus personajes, de la nave que está como alrededor de en la órbita y demás. Pero no está diciendo nada de otro mundo. Independent studio in Europe that's making this, but with huge Es un estudio production indie, sí. values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything. Está hablando de 2020, que fue jodido para la industria de los videojuegos y tal. But it was also Y para brand new ellos. consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. Sí, está diciendo que el juego va a ser rollo Dead Space y otro que no sé cuál es exactamente, no sé qué juego ha hablado. Es como una mezcla entre Dead Space y otro juego que no sé cuál es. No sé qué de Moon, no sé qué. I get the privilege of getting to see this guy and watch him in action. I know I love to work. A lo mejor no es un juego y es una peli o un algo. And all the new innovations that this medium provides to performers. ¿Ha sacado algo tocho aún Can't no? wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock I guess your I've socks seen off. some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely Es phenomenal. en Unreal Engine 5. Pensaba que era el 4, Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. Es un juego de exploración, de descubrir. The narrative is a huge element. to Diferentes this. sitios a los didn't que ir, waste, obviamente, como cualquier juego. any resources No on te va a the spoilear nada. performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. That was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game. Mucha acción en el And that was juego. at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down. Dice que la and said, captura de "These movimientos are es our bastante, characters se han are." currado He mucho goes, y tal, le ha "Give me dado las 1 gracias al hour and I will equipo. come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible
fight. And about halfway through, I started tuning him out, and I was like, hey man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious. And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, We're big, excited big about stunts. No te Yeah, spoilean I de mean, nada, this están is hablando de so todo cool cómo ha to see sido el Directo desarrollo, Studios tal, teaming up with you y guys. We gilipolleces, can't no han wait to dicho see nada del more. puto juego. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it. Obviamente very no much, te van a guys. spoilear All ni te van a Well, decir next nada, up, ¿sabes? keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, A ver. which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. World Premiere. Uy, esto me asustó, que bien se ve, ¿no? Muchos juegos de miedo últimamente, ¿no? ¿Qué es esto, loco? Me mola, me da miedo además. Hostia, era un robot eso, ¿no? Pero son como muy... Estoy viendo como mucho Death Space Impostor, ¿no? Cuidado, coño. Este se ve de escándalo, ¿no? Terminator. Hostia, gráficamente es una locura el juego, ¿no? Es un Knekro. Routine. Hostia, me ha gustado lo que he visto mucho, ¿eh? No sale en Play, ¿eh? Es de Xbox y Doesn't PC. that look great? Creo. That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with se a presentó hace very 10 años, pero special que al final no guest había salido, who's ¿no? been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the Foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? Hostias, a que... What's up, everybody? Mira. And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the Yeah. epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise. The Había una filtración de que iba a salir la skin de Black Adam, pero no se iba a salir. and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the Hostia, el game. payade te mete el You guys pollo, know ¿no? me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, big drink energy. Always room El for a buen cheesy meme, ¿no? joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also, I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games. And, Claro, que este tío es uno de los teams over tochos there, and de... we cannot wait to show you what we del have in lore store del for the Fortnite, future. ¿no? And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless. Uy, he is pensé que iba a decir unstoppable. Black For Adam la those who skin. don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers, is magic. So you do the math. October Me está diciendo que Black Adam es God y que se mea en el Superman y a mí me gusta eso. Around the world in theaters only, and you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has been an honor to become Black Adam, and it was a. Pero es un poco raro esto, porque pensé que iba a hacer algo y está metiendo Full AD de todo. And I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then,
Stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Vale, o sea, esto es momento AD. Esto es lo que hemos visto antes. Esto es momento AD. Pensé que iban a sacar algo, pero es en plan: mi bebida energética es la polla. Me gusta trabajar con Epic. Y un poquito de Black Adam que se viene, chicos. Ni probó la bebida, hombre, no la prueba casi nadie. No estás obligado a hacerlo. Cuando es una promoción de bebida energética, no estás obligado a beberla. Pero sí tenerla abierta. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. Es su bebida y que y igual, ¿y qué tiene que ver? Da igual que es su bebida, cabrón. Si no le gusta o no le apetece o lo que sea. Este lo hemos visto antes, Está guapo. De Rock, la tiene Fortnite. Creo que va a estar guay. Bueno, ha sido un semi-teaser, ¿no? A ver. ¡Pum! Tengo una D de esto, yo creo, aquí en el canal. Se va a venir, qué juegazo, ¿no? La expansión, la primera, ¿ves? Dios, lo tendremos aquí, ¿eh? Hablando de ADs, tengo yo otro. Cuidado, no Riders. No sé, este juego, loco. Hostia, A ver, gráficamente está guapo y se ve perrón, No, pues, cuando lo jugamos aquí por primera vez en el canal, gracias a la D también, no estaba mal, me pareció bastante divertido, estuvo chulo, loco. Lo que te cuento. El juego está guapo y es un no parar de disparar, obvio, cabrón. No está mal. Warslayer, destructor de mundos, ¿no? 30 del 6 sale. Mira aquí, Knekro. Mi amor. Es como Destiny, no tiene que ver. ¡Eh! Cuidado, Nintendo, ¿qué haces aquí? Tengo muchísimas ganas de este juego, por favor. Fall Guys, free to play, cabrón. El 21, ¿no? ¿Cuándo era? Recordad que Epic compró lo del Fall Guys. O sea, harán algo con el juego guay, ¿sabes? Yo creo. Ese tío es un streamer, ¿no? ¿Qué hace ahí? ¿No? Pues que hay varios streamers. El coverage, eso, como se llama, ¿no? Fall Guys con construcciones, ¿no? Sí, el 21. That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe
from a new team of legendary developers. A ver. Check this out. Nuevo juego de desarrolladores legendarios. ¿Qué se puede venir? La aurora boreal. Te me estoy quedando mareo, ¿qué es esto? Discovery, this is Command. Storm's headed your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Demasiados juegos con mucha tecnología para mi gusto, ¿no? Hurry. Está demasiado, ¿no? Now we're talking. Command, I may be onto something. Se ve raro, en plan... O sea, tiene como frames que van mal, ¿no? ¿Verdad? I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. De momento no me llama mucho, ¿eh? En plan, lo veo raro todo. No sé, lo veo pochete, gente. Hang tight, Doc. I've got this. O sea, no que sea pocho, es que es extraño, ¿no? O sea, el trailer es como un poco fluido. Ya no hablo de los FPS. Las animaciones y eso no las veis raras. Es como muy tosco todo, ¿verdad? El trailer lo veo extraño, loco. Son desarrolladores de Warcraft 3 y gente de Blizzard. Ay, que luego el juego va a estar guapo. No que soy hater. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. Gárgolas el videojuego, ¿no? Stormgate. Regístrate para la beta 2023, sí, porque el Gar está un poco flojete, ¿no? Juego de estrategia, ¿te imaginas? Ojalá. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? Es de estrategia, ¿eh? Stormgates are Es de estrategia, RTS. Es de estrategia. massive solar storm that unleashed Entonces sí que me llama the esto. host on Me llama, ¿eh? Okay. And we Coño, saw son some los devs hints del of Warcraft 3 you que te van a know, sacar, you guys coño. coming from Una Blizzard, aventura gráfica. Everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're Soy genio, que unveiling cállate, our que first tú two trabajas ahí. factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. Bueno, a ver. El trailer ese no significa nada. No tiene que ver con el juego, ¿sabes? Sí, pero no, pero... Me gustaría ver un poquito, algo de gameplay, loco. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously Claro, trying to RTS stay y solo de Warcraft true 3. to what players already love about RTS, where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that, just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for Free to play, no quieren que sea pay to win ni nada. But of course, we've also still got 1v1 competitive.
And as a little surprise, I think we've got some first kind of work in progress images from the game, right? Yeah, these are still Que very quieren much still innovar, a ver cómo lo being hacen, ¿no? worked Porque on, innovar en un but juego de some estrategia. shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. 2023 Unreal sets the Engine beta, so people 5. can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new Eso gráficamente el juego RTS está franchise normal. coming from you guys and your background and what you did, at Blizzard and StarCraft. Normal. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your No announcement sé, today on no Summer me Game Fest. parece Thank es you so raro. much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. A ver, un indie, ¿no? High Water. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. ¿Este no vimos algo ya? Me fue un porro. Raf más GTA Impostor, sí, claro. Sí. Raf más Lara Croft más las aventuras de no sé qué, de Tony Jerry. Loco. No sé qué, ¿sabes? Claro, es que no sé. Claro. Dice Raf más GTA Impostor. Ok, ¿sabes? No. Más Effect más FIFA más LOL. Claro. Es que no entiendo. Buenísimo este juego, cabrón. No entendí el chiste. Bueno, porque el tío ha dicho, yo qué sé, una compilación de juegos en plan por la polla. El rap porque iba sobre el agua y ya está. Y el GTA, pues no sé por qué. No sé. 2022, High Water. Bien hecho. La música está bien. Ha dicho todos los géneros así, no falla. What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate. ¿Está el rey o me Now, voy? speaking of the world around us, O the conflict lloverse. in Ukraine is not far Aldo. from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including replaced from Sad Cat Studios, a Vete, tu Belarusian puta madre. studio Verás tú que te with pego devs todo, from te meto, pero Belarus van. and Ukraine. The team had long hoped to reveal a A new ver. trailer here today, but we're Este understandably tiene buena unable pinta, ¿os to acordáis? complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of ¿Os you, acordáis? and all the developers impacted by the conflict, and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. A ver, esto es muy interesante. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is No van a sacar el Assassin's Creed o más. No creo. Se viene juegazo, ¿no? a 43-square-mile metropolis where each and every ¿De cada juego de citizen gestión algo? enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. Lego más GTA más Monopoly. Arcadia. Arcadia. ¿Pero esto no era una serie de youtubers? Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Hostia, yo llegando tarde a trabajar. Hostia, GTA, míralo, sí que es GTA, Y Monopoly, mira. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Bueno, a veces una vida perfecta no es una gran mentira, ponía, ¿no? Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been ¿Una secuela? anticipating for a long time. ¿Cuál? There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. ¿Secuela de qué? ¿Un momento?
Que no sé qué son los coffee estos. O el café. ¿Qué juego es este? ¿Es de Thailand, no? ¿De Thailand? Ah, no. O sí, no. No, me he rayado. Chico, me lo había creído. ¿Qué cojones es este juego, coño? De Thailand no es, crack. Se ve como la mierda, en plan, no, espero que no sea el de Thailand. ¿Cuál es el bizarrillo, Es el God Simulator 2, ¿no? Este tiene que ser, a ver, este en Steam es un puto cojones, obvio. Ah, el 3, el 2 ya estaba. El 3, yo pensaba que el 2 no existía. Es que ya el 2 no sabe. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games. A final de año, más o menos. Now, last year, Marvel and 2K Y no existe. Ah, es que no existe, ¿no? A tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like A ver, ¿esto qué va a ser rollo XCOM, han dicho? battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join. A ver, este ya sabía que se enseñaba. A ver, ¿lo ven, no? Miguel El Garras. Emilio, ¿no? Master of Puppets. Cortesía de Metallica. Bueno, que viene muteada. ¡Qué grande, Venom! Pero va a ser por eso, va a ser por turnos. ¿O cómo va? La que te cuento, Chu, ¿no? A ver. Mother won't hurt you. No se le quema la lengua. Typical Parker look. I'm gonna need some backup. Sacando pechito, me representa. ¡Qué guapo, loco! No gacha, ¿no? ¿Te imaginas? Ese traje no tiene sentido, ¿no? ¿Y qué te cuento? ¡Hostia, el Venom, loco! ¡Qué miedo!, ¿no? Joder, me gustaría ver 7 de octubre, coño. Pero será un poquito de gameplay, ¿no? Pero order y skin se puede venir, ¿no? Esta skin sale en el Fortnite 100%. Guarda mis palabras. That used to always work. Well, it did that one time. Qué anticlimático, cómo se han cerrado. That was Midnight Suns, and now we're moving Sale el on to 30 de the junio, ¿esto wonderful ya? world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Maldenhauer from Studio MDHR. So first No of all, sabía Maya, que salía el it's 30, really coming. Tengo una ganas de este juego. Rompí un mando con el 1, On all en major directo. platforms, we are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't El believe 30 that this is pone, here. And no el I've 3, been el 30, lucky enough chicos. to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. This, I can't
people are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up, obviously, the gameplay. It's difficult, as we would expect, but Es difícil, the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design. El uno era la polla, And of course, our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's Venga, dame algo, brand sí. new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. A ver, Cuphead, van a sacar the nuevas delicious cositas, algún last boss y alguna course. cosa. Next, Smile. Esto es una locura de juego. Esto va a ser increíble. Yo me la gocé que no tiene sentido. El 1 me flipó, loco. Tías, no veas el boss ese, ¿no? El que está jugando sabe, ¿eh? No te digo, ¿eh? Sabe, pero bien, ¿eh? Obvio. No sé, como un puto hit, loco. No lo vamos a hacer. Pues esto vamos, según salga le damos a fuego, ¿eh? Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Mañana van a Eastern. enseñar el trailer de la Season 2, ¿han dicho? There's more Summer Game Fest all weekend long. De la Season Coming 2 up del next, del Netflix. Day of the Devs Indie Temporada Showcase 2. with I Am 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Esto tengo Pass. ganas de esta, de la Now Xbox. we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. ¿Cuándo es la de Xbox? Porque no sé si voy a poder, a ver. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. El domingo 12 a las 7. Ah, puedo. Es que está lo de los Showgame, eso. Es a las 7, ¿no? Got 10 days here. New day, new mission from Almighty. A ver este juego. I think you can win me over by showering me with gifts. Good thinking. ¿Es de Aldous o algo? Que se parecía un poco, ¿sabes? Al juego este, ¿cómo se llamaba? A Catherine, ¿sabes? El estilo y eso. ¿Traes algo interesante? We've shown you Sin más. lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, ver. Midnight Fight Express, to life. Let's take a Hecho look. sobre una sola persona, ha dicho, ¿no? Sí, lo es una persona solo. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together.
Se ve guay, ¿no? Está bien. Hombre, a ver, una persona solo, una sacada, ¿no? Es decir, cualquier juego que haga una persona parece la polla. El bromas, un poquito gordi, ¿no? Well, I sat at his side, seeing lives as dollar signs. Had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. GTA, Hotline Miami y Batman, ¿no? Pues está guay, ¿no? We washed this whole damn city down. ...23 de agosto. No bad. Sale en Game Pass también, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Sale cuando sale un juego, te sale si sale en Game Pass o no. A PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys. Hay demo en Steam, está ya disponible. Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk. Lo de Warframe me parece una locura, ¿eh? Que a día de hoy siga triunfando este juego tanto. So good, my fellow es una fumada, ¿no? I know. We got just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? Sí, os lleváis esto. Hay drop, ¿tengo yo drop? She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting Media hora. take over your Drop, special gente. events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game. O sea, que van a hacer un evento, o sea, tienen un streaming anual o algo de eso donde salen las novedades del juego, ¿no? Que es dentro de poco. Is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our Warcraft 3 más rar, más chesco. We usually do a little bit of a gameplay, a little bit. Siempre lo hacen, ya, pero que yo no sé exactamente cuándo es ni nada. Suspect what it might be, but I'm here Es to mensual. confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Deviri Paradox. Finally, I know it's been a couple of years, but Deviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that A mí right es que now. yo siempre quiero jugar a este juego, pero me ha parecido tan abrumador todo lo que tenía estos últimos años. My child, my friend. Un teaser de algo de historia también. What was done is done. New dangers. New choices await us now. All that matters. For now, dream of who we were. ¿Qué sacarán? ¿Alguna expansión o algo? Es el del Mandalorian, tío, no tengo ni idea. Warframe, The Deviri Paradox. Gameplay Reveal. El 16 de julio. Hostia, está guapísima, ¿no? Si veis el evento, os llevaréis esto. Está guapo, ¿no? Te dan muchas cosillas. Hasta la polla del espacio ya. ¡Eh! Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin. Sí, hay mucho espacio, pero eso da polla esto. Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Trailer exclusivo. ¿Me vas a dar fecha? Porque entonces me cago en la puta, God, ¿no? Gachapón. Saca gachapón, ahora. Oh, your burst. Listen. You are in a daze right now. You don't know who you are,
El doblaje de estos juegos no tiene sentido, tanto en inglés como en japonés. In the near future, you will encounter many perils. Mucho espacio, es verdad. Companions who treat you like Pero esto ya lo hemos visto, ¿no? and embark on unimaginable adventures. De momento todos los personajes y todo ya lo hemos visto, ¿eh? Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the Dame fecha. No quiero trailer, fecha. Pum. Septiembre, release oficial. Pum, pum. Sí, ZZ, chicas, chulo la polla. That's the you I like. No, cojones. ¿Fecha de algo? No, en serio, de joder. Vaya mierda, ¿no? Personaje. Sí, 5 estrellas, ya lo sabemos. Coming soon. O sea, eso es muy pronto, ¿no? ZZZ! ¡Gameplay, por favor! ¡Dame gameplay! To introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look. Gameplay, eh? Notable characters, armed Gameplay, yo creo por primera vez, eh. World of danger. El arte de los personajes es la hostia. Esta tía me está God. En Jabo, además, entonces. Se ve como muy fluido el juego, ¿no? Mucho furro de ellos. Pero no sabemos cómo va a ser realmente, ¿no? Beta abierta ahora mismo, pum. ¿Esto? Las tortugas ninjas se había filtrado. Ya está. Es de una pinta locura, ¿eh? Esta tiene una pinta. Arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Tiene muy buena pinta este juego, ¿eh? Se me recuerda a lo que jugaba yo cuando era pequeño. Full beaten up, ¿no? Sí, este personaje no lo habían presentado. Yo era Team Rafael de pequeño, ¿eh? Me flipaba, loco, el Rafael. Seis jugadores, qué locura es esta, loco. Es Raider Revenge. Está bien, está bien. Todo lo fantasy lo tienen que sacar, creo, también. 16 de junio, joder, ya mismo, ¿no? Pasó mañana casi.
Super People, El Super People este tengo mucho hype, Fue goz aquí en el canal, El Super People van a dar fecha ya, yo creo, Este sí que es la hostia. De los pocos VRs que tengo esperanza, la verdad. A ver, el juego ya estaba hecho, la beta y todo, o sea, en plan. Este es, para que os hagáis una idea, que el que no lo haya visto, es un VR como el PUBG, ¿vale? Muy similar al PUBG, pero con personajes que tienen superpoderes. Está muy guapo, está muy guay. De hecho, se tiene el nuevo personaje, ¿no? Mola ver que hacía todo oscuro, ¿os acordáis? El blackout, boom. Estaba muy guay, loco. ¿Tiene tercera persona? Sí. Tercera y primera. Las dos cosas. Beta final el 17. Beta final, ¿qué significa? Que ya se puede jugar. El 17 beta final. Le podremos dar. Pero otra beta Z. Peruvian Simulator, a ver. Humankind. Lo puedes comprar ya, pues ya estaría, ¿no? Pero espera. Hay más. Right. History. En consola. How far will you push humankind? Muy bien. Día 1 en Game Pass, el maravilloso Game Pass. Sega, Sonic, cuidado con Sonic, Humankind allows you to shape your civilization by Molaría combining que sacasen algo más. historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year. Sacad un juego bueno de One Piece. Es lo único que pido, por favor. No quiero, no me saquéis basura, en serio. Back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. JRPG sí, pero a ver. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ？よし。 Igual este está guapo por primera vez. Es que yo los otros que jugaba a mí no me gustaron mucho. Qué grande es One Piece, no tiene sentido, ¿no? Gatoringa. El buen uso. Filled with new encounters. ¿Va a ser por turnos RPG o no? Hidden mysteries. O va a ser como los otros, machacabotones, chicos. Unravel the adventure that awaits. Creo que sí. ¿Por turnos?
Hombre, es que por turno me llama, ¿eh? Si es como la mierda que han sacado últimamente, no me gusta nada. One Piece Odyssey. Bueno, de hecho que era JRPG, ¿no? No creo que sea machacabotones. Por turno sí que me vende, ¿eh? Muy pocho, cállate. Pinta interesante. This August, Soul Es por turno, Hackers ¿no? 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast A ver. with this quick new look. ¿Ha dicho algo de Aldous? ¿No? ¿Qué ha dicho? Algo de Atlus y casteo en inglés. ¿De qué hablamos? Ah, es un hacker, ¿no? Full otaku la conferencia. Me representa tanto, cabrón. Juan se estará durmiendo, ¿no? Con tanto otaku. Puro otaku games, pues lo que vende, coño. Mucha waifu aquí. So that's our mission then, save the world. Dice que es full Knekro Conference. Me Featured representa. across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 20% Regaladme off skins, eligible loco. products. Sacad una And skin it wouldn't be the de Mega Sale Arcane. without Déjate the free de games mierdas. vault, featuring Maneater. Este ya jugamos nosotros. Este juego está guapo, On June 16th. Se mola. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store. Knekro se da cuenta de que tiene una iluminación tan mierda que se le enfoca y se le desenfoca la cámara constantemente. Cállate, Juan. Juan me está spoilando. ¿Me está viendo Juan a mí? Juan, me está dando por culo, crack. Pues si es que soy pobre, ¿qué quieres que haga? No tengo iluminación, bobo. No. You nuts? La cámara nueva se la comió el gato. Game Pass, yo tips. ¿Cuánto llevamos de conferencia? Se acaba esto ya, ¿eh? ¿No? Uy, no han sacado nada todavía, tocho, ¿eh? No han sacado nada tocho, ¿no? Voy a poner el aire un momento. Pam, pam. Arcade Stadium, se puede venir, ¿no? En la Switch. Cling. Mario Striker, ¿no? You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. Esto sí que es un juegazo, no tiene sentido. Posiblemente juego del año, ¿eh? No es coña, ¿eh? Mira qué guapo, loco, qué gráficos. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Esto sale mañana, ¿no? Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Bueno, banda sonora God, ¿no? Estaba el tío del System of a Down, ha dicho, y algo más.
Ignorance shooter. Hombre, con la música te motivas, obvio. A ver, el juego para mí sin más. O sea, está bien, pero sí, la banda sonora. La polla. Metal Hellsinger. 15 de septiembre. ¿Otro World Premiere o qué? That one was vale, Metal este. Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as they mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Hay una demo por ahí. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. Mañana jugamos This este. spiritual successor to Until Dawn, stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great Esto reviews. va a ser la polla este juego. Y mañana especial, Binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. No sé cuánto durará, Here's the first pero look at the launch trailer. trailer de lanzamiento. Este juego va a ser la hostia, Mañana se viene. But if your whole family, you know, like every last one of them, Tiene actorazos además. Yo creo que este va a ser rollo Until Dawn. Va a estar por encima de los otros. hanging on the end of a rope. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right Dura down. 10 horas, vale. Mañana no lo vamos a pasar, o sea, haré especial hasta que me lo pase. Abrirás 6 o por ahí, o 5 y media. What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family A ver cuánta gente se muere, loco. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. Es así rollo da ochentera, ¿sabes? Rollo como peli ochentera de terror y tal. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Sí, los personajes serán como Until Dawn, en plan de ese estilo. Sale mañana, ¿eh? Them's the rules, you noob. Back at the Game Awards, we were proud Nightingale, to este le dimos el otro día, ¿no? a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time La de to give you Sirius, what a the fuck, brand new claro, look tiene buena and peña. deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. A ver. De este vimos algo el otro día. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile Full survey, ¿no? things are, Toma. I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Lo de las cartas cambiaba los biomas y hacía movida. Mira, a ver, se mete a un desierto, ¿no? Things lurk in the O sea, te tienes que castear las cartas y eso cambia. Por ejemplo, que llueva, caga, no sé, está guapo eso, ¿eh? O sea, me parece algo original, realmente. Be ready with your axe pick. Pues no pinta mal, ¿eh? Lo de las cartas me parece algo... Mira qué guay, ¿sabes? Qué chulo. Qué miedo, ¿no?
Pero, ¿es multi el juego? Hombre, cooperativo, esto tiene que ser la clave, ¿no? Joder, se ve guapísimo, loco, el juego, ¿verdad? These shadows have offended. Think but this, and all is mended. No se sabe nada todavía. Odio más CSO más Runeterra. Que es Hadan. The Saints are marching in on August 20th. Joder, esta saga yo pensaba que estaba olvidada, el Saints Row, ¿no? At Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Guys, You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. ¡Qué susto me he pegado! Loco, cuando he visto la polla ahí, digo, ¿qué coño pasa aquí? Twitch. We are so good at this. Estos juegos siempre no están mal, ¿no? Siempre han sido muy locos. Yo no he sido muy fan de estos juegos. Pero, bueno. Sin más. Soy un pito baneado. Como lo como ya no es un pito, todo por culo. Siempre ha sido una fumada este juego, ¿no? Full pero nada. Sin más, ¿no? Pero eso que es como un DLC o algo, no sé lo que es. ¿Cómo funciona exactamente? Es gratis, pero ¿el qué? Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide. Este tenía buena pinta, ¿no? To the critically acclaimed Este era el shooter que era God, ¿no? Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console, on Xbox. Este era el rollo Left 4 Dead, ¿no? De Warhammer. Pero pintaba increíble, gráficamente está impresionante, a ver. Global for Black, ¿no? So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Lo malo de estos juegos es que son muy oscuros, ¿no? El problema de este juego es que lo tiene que hacer realmente bien para triunfar, yo creo. Tiene que hacerlo muy bien, ¿eh? Estos juegos no sé por qué tienden a morirse pronto. O se quedan en nada, sin más. That's the first part done. Get to the base of the matrix bar and put those cryonic rods to work. Mira cómo va el Vermintide 2 y te haces una idea ya, por eso digo. Por eso.
Es literalmente un DLC del Vermintide. Realmente es una skin del Vermintide 2. Pero se ha hecho por el mismo estudio, porque entonces ya sabemos lo que nos espera. El Vermintide a mí me gustó. Pero Warhammer 40k lleva existiendo años ya, pero tiene que ver, coño. Da igual, eso da igual. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. A ver. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose. A ver, los de Layers of Fear, Solo de Bloober Team, ¿no? Un Unreal Engine 5. Someone once said insanity runs in our family. Que se te saque Layers of Fear 3 en un Unreal Engine 5 que sea guapo. Ve Bloober Team, ¿vale? La música, esto es el Layers of Fear, ¿no? Que saquen el 1 en el Unreal Engine 5 me vale. El 2 es una mierda. Pero el 1 a mí, de mis juegos preferidos de terror, Es que como estoy viendo lo de los cuadros y tal, y la música me recuerda mucho al Layers of Fear. Igual es otro juego sin más, Esto es un remaster, un remake del 1, ¿no? Del pintor, loco, míralo. Es un remake, o sea, es de mi juego preferido de terror, Dime qué es eso, por favor. Es el remake en Unreal Engine 5. Hasta la polla, Lo es que lo es. Es un remaster, un remake o lo que sea. ¿O es una historia nueva? No. Es que mira, esto es del 1. Igual es el otro juego. Me parece raro. Además con lo del cuadro y eso, ¿no? Yo creo que es un remake, Y si no, me suda los cojones, está guapísimo. Uy, ha salido el barco, que es del 2, ¿no? A ver si va a ser el 3, no me jodas. Porque ha salido el barco del 2, Hostia, va a ser el 3, yo creo, ¿no? ¿O cómo? Es el 1. Layers of Fears, el 1, ¿no? No, que sea el tren y pollas. Buah, me pende. Es VR, no es VR, ¿cómo es el VR? Es un remake, ¿no? No, será como un reboot o... Yo creo que es un remake. ¿Es VR? Va a ser VR, chicos. Que ya os andas. A ver el que te cuento, Chu. No es VR, gente. Hello and warm welcome from No he visto yo nada de VR. Montreal. Es remake. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're a ver, que se viene el juegazo de C, cabrón. to share more with you as we continue El working juego de Layers of towards Fear, our el juego dice launch Fears. on October 25th. So, I hope you enjoy the show and stay tuned. A ver. Gotham Knights, lo volvió a hacer. Se viene. Cooperativo tiene este, ¿no? Lo puedo jugar con Juanillo, le carreo, ¿no? Que era más malo en el Gotham ese, cabrón. I had nothing. And then this city became my home. Qué gráfico, loco. Its people became my family. Flipa, de cero tiene sentido. Give me everything. It deserves to feel safe. Marcará un antes y un después de videojuego, yo creo. No matter how hard we try, there's always more to do. Nah, yo el último trailer que vi lo vi pocho, Me decepcionó muchísimo. Yo soy muy fanboy de Arkham. De los Arkham. Y este me pareció muy del montón. También es verdad que no es de Rocksteady. El de Rocksteady es el otro, ¿cómo se llama? Lo diré. Es Suicide Squad, pero bueno. I got this, Bruce. Bruce Wayne F, ¿no?
El último tráiler de gameplay se veía pocho, pero a ver este qué tal. Mira, guapísimo, ¿no? Hay que pillarlo esto, pero orden ahora mismo. That was Gotham Knights, and now we welcome, oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. Sabéis lo que se viene, ¿no? Neil, it's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold. Vale, han hablado, se liqueó. Se ha liqueado el... Se ha liqueado el de las sofás para PC, lo que hay. First of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio and multiple projects more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Quiere hacer un juego multiplayer, totalmente solo, que no esté, ¿sabes? But what I can tell you is that van a hacer un The Last of Us creo multiplayer solo, que no esté integrado en otro juego. Games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. Es hacerlo multiplayer y te ríes, no te rías. O sea, está bien dicho, coño. Es porque no está dentro de las sofás, es un juego independiente, coño. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. Yo creo que a los fans de las sofás les suda la polla el multiplayer, ¿no? Quiero decir. Next year, so wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. Ni de coña, estaba muy guapo. Pero el fuerte de las sofás no es el multiplayer, no jodas. That's not all. Me parece bien que lo saquen, pero I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, mira, esto es lo de la serie que van a sacar, ¿no? HBO. Fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. O sea, mañana es el último día de grabación, han dicho. Closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust. Es el director de algunos episodios. HBO, they invited me to direct one of the episodes. Uno de ellos. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. Tenemos imágenes, de hecho. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about. Dice que va a estar muy guay, por lo que he oído. And not only directing them, but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had. No sé por qué. Ves una foto y no sé. It really feels like this is going to be por favor, me jodáis. Special. And I will say si no he this visto will be nada. the most authentic video game no entiendo nada. Well, es una imagen y la gente pocho el qué. Feels like the video game I've seen, both public and claro, es impresionante, loco.
super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. all I'll say right now. All right. No han dicho fecha, ha dicho el año que viene, ha dicho, bueno, lo diremos pronto. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on out. Bien actores, han dicho, ¿no? Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said, Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the No talent está Pedro and the, Pascal, me like, suda la helping us polla. create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it wasn't it's kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise. No sé cuánto dura esto, ¿eh? ¿Cuánto dura, gente? Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew, Dura 2 horas, dura 30, o sea, 3 horas. On set, Hasta las 11, tanto. To be met with literally every person that I met on that crew. No, 2 horas le quedan 10 minutos entonces. A fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game. Was one of the greatest. It was like I was coming home. ¿Cuánto dura? To friends. Dura 2, entonces quedan 10 minutos. The attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's hablando un poco de la producción de los personajes, de que son la hostia esos dos. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love. Hombre, yo estando HBO detrás. About the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? ¿De qué os reís? No entiendo nada. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Están diciendo que tiene muchas ganas y tal. No te han dicho nada. O sea, no están diciendo nada. Let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? A ver, That's right. remake del 1, gente. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at the last. Pero creo que va a haber cambios, porque han dicho que quieren que sea la versión definitiva, lo que ellos querían desde un principio. Y a lo mejor va más allá de técnico, ¿eh? Buah, esto en PC va a ser increíble. Esto en PC va a ser. Actuado en Play 5. Es que el 1 es demasiado bueno. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. A ver, es que se ve como el 2, ¿no? O sea, qué decir, pero el 1. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Nah, se ve increíble, ¿eh? Once upon a time, I had somebody that I cared about. No sé si habrá algún cambio en la historia, ¿eh? One thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? No, pero se ve como el 2. O sea, no lo veo tampoco mucho mejor, lo veo como el 2, que la polla, obvio. A mí es que el 1 me gustó mucho más, ¿eh? Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Mucho hype. Se ve brutal, sí, se ve increíble.
Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. ¿En agosto sale? It's because you did these. These performances you did a decade ago. Sí, sale en PC, claro que sale en PC. Original performances. Yeah, actually, we came up with a process where we could En take the septiembre era. original animation Me había of the parecido ver different 2.8. faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and studied. Side by side. A ver, es que se ve. Es el 2, o sea, se ve como el 2 de bien, es increíble. Mira. Rebuilt from the ground Es up. la hostia, no me Same jodas. Art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC, we wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Van a cambiar hasta el combate y todo, Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh 60 my FPS, no memory sé qué, tal. before working on the show. I was just 80 a glutton for cucas. punishment, ¿Cómo que and I 80 went cucas? straight from playing 80 pavos han dicho? straight No. into part 2. Ah, ya está por ahí para So the reservarlo. last time that I played literally was 80 been 2 euros. years ago, since we're Me celebrating cago the en la anniversary of puta part que 2 me coming parió, out, so it 80. looks like I'm definitely going to be up Bueno, for habrá another comprado el one. Gaming o algo así de esto, ¿no? Can't wait O to go Neva o back su to puta that. madre. You guys did such an amazing Vamos a jugar en job PC on that por original 30. game, and It's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 80 1. va a ser una fumada, loco. Por un remaster, me hace una locura. On like Uncharted 4, Last of Us 2, we applied to this again to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Skye, and you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And shortly theretheafter on PC. We will look forward to it. Vale, en PC no sale, ha dicho un momento, es importante, ¿eh? En PC sale un poco después, ha dicho. No sale a la Still vez. making games. I haven't given up my day job. Ah, el precio es placeholder, ¿no? It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about Que ha it. dicho, sale en Play 5 en septiembre y shortly, o sea, que es un poquito más We have a tarde. new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said. 6 meses de rigor, So, hijos de thanks, puta, lo voy a tener que jugar en la Play Jeff. 5. Awesome. Que bueno, su puta madre. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet of Lana. No, and porque then es pocho, the ¿eh? Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which Ha I'll sido be muy pocho, no ha habido co-hosting, nada. and Es the que no ha habido Tribeca nada. Games Showcase Nada. streaming, along with the No ha habido Epic nada. Games Store Showcase. And then finally, Sunday, No ha habido nada. it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. A ver Xbox si salva As esto. for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany. Sony en 20 minutos for fue mucho Gamescom mejor, en opening verdad, night sí. live on August 23rd. And O sea, then no ha the habido Game nada, es Awards que no ha habido will nada return in realmente. December, Por eso live yo decía from que no nos Microsoft Theater in flipásemos Los que no había nada Angeles. tocho y es verdad, no hay nada. Finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of 2023 Summer digital y Game en persona. Fest. And remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. No, ni Kojima ni pollas. Ha sido pochísimo, no ha habido nada. O sea, es que no ha habido nada. Pero no ha habido nada en el plan de... Es que decían que iba a haber cosas en plan de que ya se sabían y tal. Pero con todo y con eso nada. Happy birthday No ha habido nada, no ha habido nada. to you. Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Kojima está en el evento de Day of Xbox. the Devs Ah, vale. is the greatest. Yo creo and que lo gordo definitely lo va a the tener oldest Xbox. independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We wanted to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital, so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Grande Game yo ya Fest. con esa raid. So Bienvenidos chicos, ¿cómo sit back, estáis? Relax. Estaba viendo un Put on poquito your de... party Pues esto, ¿no?
poquito de conferencias, bienvenidos, ¿cómo estáis? Voy a poner las alertas que no están puestas. Right, everybody. A ver, me jodies en la puta vida. Everybody. Devolver salvará con los indies. Bueno, eso era a las 12. That's O sea, right. quedan 2 That's horas good. todavía. Yeah, we're cooking. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. Voy a escribir a Juan. A ver si quiere una forma. We got a new one today. This is from a good friend Michael Frey and Esto ya Rafael está, Munoz. ¿no? Previously, O sea, aquí no hay que ver Michael nada made ya. kids with playables that we published at De Devolver es a las 12, dentro de 2 horas. The limited time we have on Earth told through the life of a fly. This is called Sí, ahora me he Time hecho algún forero. A ver, World Premiere, ¿un momento? ¿World Premiere de qué? Everyone. Un My poco name is pochete. Michael. Dame un besito para You might superarlo, know que my llevo work muchos from meses a game esperando. called Plug and Play. I co-founded a company called Playbles where we made a game called Kids. But today we're going to talk about this guy in my upcoming project that is a collaboration with Rafael Munoz, who is the principal programmer on the game. The project we're collaborating on is called Time Flies. Es la peña, se coge. Ha sido muy mala, o sea... Time Flies is about our limited time in this world. In Switzerland, where I'm right now, Ha sido pocha en el sentido de...